Hola, bienvenidos a su episodio número 10 de Raíces de la Fe. En este episodio vamos a hablar de el día de reposo. ¿Quién cambió el día de reposo y por qué? También vamos a ver si el Mesías ratificó la obediencia al mandamiento de cumplir el día de reposo. Bienvenidos. ¿Sabes el origen de tu fe? ¿Tienes certeza de las doctrinas que te han enseñado y hoy defiendes? Prepárate para viajar en el tiempo y descubrir las raíces de la fe. En Raíces de la Fe, Wilson Méndez. El día de reposo. ¿Cuál es la base bíblica para decir que hay un día ordenado por Dios que se debe reposar? Está en el libro de Éxodo capítulo 20, versículo 8 al 11 y dice así: Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu labor, pero el séptimo día es día de reposo para el Señor tu Dios. No harás labor alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu animal, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días el Señor tu Dios creó los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que hay en ellos, y descansó en el séptimo día. Por tanto, el Señor ha bendecido el día de reposo y lo ha santificado. Esta cita está en el pasaje que todos conocemos como los 10 mandamientos. Se afirma que los 10 mandamientos son de cumplimiento universal, que de hecho esos 10 mandamientos son la base para el resto de mandamientos que Dios dio a través de Moisés y a lo largo de la historia, porque en un episodio anterior vimos que Dios le había dado mandamientos a Abraham. A Adán y Eva también le dio mandamientos. Pero estos 10 mandamientos se consideran que estos 10 mandamientos son los mandamientos básicos para cualquier sociedad. Cualquier sociedad que tenga la creencia en Dios, porque los primeros mandamientos son directamente relacionados con nuestro Dios. Pero aquí está. ¿Por qué este cuarto mandamiento se dejó de cumplir? ¿Desde cuándo se dejó de cumplir? Eso es lo que vamos a intentar resolver acá en el episodio 10 de Raíces de la Fe. ¿Por qué se cambió el día de reposo y quién fue el autor de este cambio? En primer lugar, vamos a mirar la base bíblica que les he leído de Éxodo capítulo 20. La base bíblica dice, acuérdate del día de reposo, y da una ordenanza. 6 días vas a trabajar y el séptimo día va a ser día de reposo para el Señor tu Dios. Ahí no está dando ningún perfil religioso. De los grandes problemas que tenemos nosotros al interpretar la Biblia, es que cada uno interpreta la Biblia de acuerdo a su perfil religioso. Y cada uno interpreta la Biblia de acuerdo a los dogmas que les han enseñado. En un episodio posterior vamos a hablar de qué es un dogma. Pero en general los dogmas son prácticas religiosas que no están en la Biblia. Pero que no necesariamente que tenemos que decir que son malas o que tienen una influencia negativa. Hay que evaluar cada dogma. Pero dogmáticamente se le ha enseñado a los creyentes hoy en día, a la gran mayoría, que el día de reposo está anulado, que el día de reposo está abolido y que eso ya no es para nosotros. Si alguien llega a celebrar o a guardar el día de reposo, lo tildan de o es judío, o está en el judaísmo, o es adventista, ¿sí? Esas son las razones para cuando alguien celebra el día de reposo y lo guarda como está escrito en los 10 mandamientos. También se le dice a la persona, si usted guarda el día de reposo es porque usted está judaizando y se está volviendo a las prácticas de la ley. En un episodio anterior demostramos que el diezmo es una práctica de la ley y que es una práctica del pueblo de Israel. Si la comparación entre el día de reposo y el diezmo se hace con el mismo criterio, también cuando usted diezma está judaizando y está volviéndose a las leyes y está volviéndose legalista. Entonces, eso es lo que Raíces de la Fe quiere quitar de muchísimos creyentes. La doble moral que hay para interpretar determinados textos que convienen y otros que no. Cuando hoy en día se habla de que usted debe pactar un dinero con Dios, esa base bíblica que se utiliza está en el Antiguo Testamento o la ley, que ya es otro episodio anterior. Y eso sí conviene, pero esto no. Vamos a mirar si hay razón en decir el día de reposo no tiene que celebrarse o no. Y lo vamos a mirar a través de toda la Biblia. Entonces les decía que en primer lugar vamos a analizar este texto. Ya empezamos hablando de cómo dice: 6 días trabajarás y el séptimo día será día de reposo. Tenga en cuenta algo que vamos a resolver más adelante, que en este momento los días no tienen nombres. Los días no tienen nombre como lo tenemos ahorita nosotros. O sea, en ese momento los días no se llaman lunes, martes, miércoles, domingo, nada de eso está. Eso va a ser posterior y ya les voy a hablar de eso. En este momento los días se llaman día primero, día segundo, día tercero, día cuarto, día quinto, día sexto y
Shabbat, así se llama en hebreo. Shabbat quiere decir reposo. De hecho, acá está la razón por qué Dios instituyó que hubiera un día de reposo. ¿Cuál es la razón? Está aquí en Éxodo 20. No es ninguna base religiosa. Yo no estoy hablando de ningún perfil religioso. Cuando a mí alguien me llegue a preguntar cuál es la motivación de ustedes para hacer raíces de la fe, cuando hablo de ustedes, les vuelvo y les ratifico que somos un equipo de personas que estamos detrás de este proyecto. ¿Cuál es la motivación de ustedes? No es cambiarle la fe religiosa a nadie. No es cambiarle a alguien que deje de asistir a un lugar o qué sé yo. No, ese no es el propósito. El propósito es que usted tenga una fe clara. El eslogan de nuestro programa es "Sabes el origen de tu fe", y esa es la idea. Entonces la razón para el día de reposo está acá en la Biblia. Está acá en la Biblia. Y dice, versículo 11, Éxodo 20:11, la razón del día de reposo. No hay otra, es esta. Aquí está en la Biblia. Si usted cree en la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis, debe creer lo que dice este concepto. Ahora, si usted cree que lo que se llama Antiguo Testamento está anulado, lo invito a que vea el episodio sobre el Antiguo Testamento, ¿sí? Dice el versículo 11, porque en 6 días, aquí está la razón, porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que hay en ellos, y descansó el séptimo día. Esa es la razón del día de reposo. No hay otra razón. No hay otra razón. Así a usted le digan que hay miles de razones y que interpreten la Biblia de muchísimas maneras. La razón bíblica es porque el Señor, tu Dios, en 6 días hizo los cielos, la tierra, el mar y todas las cosas, y el séptimo día reposó. Es decir, la base es Génesis capítulo 2, versículo 2. ¿Sí? Génesis capítulo 2, versículo 2 dice, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó. La palabra hebrea que está escrita ahí, reposó, de acuerdo a la concordancia Strong, es la palabra Shabbat, H7673. Así se enumera en la concordancia Strong esta palabra. Entonces dice, y acabó Dios el día séptimo la obra que hizo y Shabbat, y reposó. Entonces, la razón que nos da Éxodo 20, versículo 11, de que Dios creó todo en 6 días y el séptimo día descansó, es Génesis 2:2. Entonces acá ya tenemos el primer punto claro. ¿Por qué Dios ordenó que el séptimo día fuera día de reposo? Porque Él en 6 días hizo toda la creación y el séptimo día descansó. Quiere decir que el origen del Shabbat o del día de reposo es imitar a Dios. 6 días de trabajo y un día de reposo. Ahora, yo sé que hay muchísimas preguntas sobre esto, muchísimos interrogantes. Hay gente que dice, pero ¿cómo hacemos si trabajamos esto? Todavía no, esperemos, ya llego allá. Estoy mirando la base bíblica. Tenemos que llegar a la comprobación si el Mesías, Yeshua o Jesús guardó el día de reposo. Les quería contar a ustedes, pero solo que quede entre nosotros, que hay gente que ya no me habla mucho porque, como yo dije, que el nombre de Jesús es una transliteración de Yeshua, y la gente estaba esperando que yo mandara al infierno a todo el mundo que dice Jesús, y como expliqué el concepto que está en el episodio, entonces hay gente que dice, Wilson está probando esas cosas. Eso no nos compete a nosotros, y a las cosas hay que llamarlas por su nombre. Si usted tiene unos dogmas del judaísmo, usted todo lo va a querer ver desde el punto de vista del judaísmo. Si usted tiene unos dogmas del catolicismo, todo lo va a querer ver desde esos dogmas, o del cristianismo moderno, ¿sí? Pero hay que ver la Biblia tal y como fue escrita. Ahora, si mi interpretación de la Biblia llega a ser equivocada, escríbame. Muy bien, seguimos. Entonces, ahí está la ordenanza, ahí está el mandamiento y ahí está la razón. Mandamiento, Éxodo 20. Debes trabajar 6 días y santificar el día séptimo. Base del mandamiento, Génesis 2:2. Porque el Señor hizo toda la creación en 6 días y descansó el día séptimo y lo santificó. ¿Será que esto tiene que ver con ese escrito que dice la Biblia que el Señor le dijo a Moisés, sed santo porque yo soy santo? Sed santos porque yo soy santo. Santo la palabra hebrea para santos es kadosh. Para santo, kadosh. Kadosh quiere decir apartado. ¿No será que esta es una de las condiciones que Dios quiere? Que un pueblo santo, que un hijo suyo se salga del montón y se salga del común, que tenga un día consagrado a Dios, porque Dios mismo lo consagró cuando en ese día reposó. Pues sigamos.
A lo largo de todo el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, o Torá, como se conoce en el lenguaje hebreo, se está ratificando lo del día de reposo. Siempre está hablando del día de reposo. Llegará el momento en que en el libro de Levítico, en el libro de Levítico, capítulo 23 del libro de Levítico, les dice: habló el Señor a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, las fiestas solemnes del Señor, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas. 6 días se trabajará, mas el 7º día será día de reposo. Entonces acá viene un asunto. Dios le dio a Moisés los 10 mandamientos. Cuando sube al monte Sinaí, Dios le da los 10 mandamientos. Luego, a lo largo de su estadía en el desierto, Dios le sigue dando mandamientos a Moisés, ya sea a lo largo de la estadía o que se los dio todos allí en el Sinaí. Eso es una teoría. Pero no son solo 10, hay muchos más mandamientos. Pero entonces acá Dios le va a dar algo que se llama las fiestas, que en hebreo es la palabra moedim, que también traduce señales. Entonces, como dice, estas son las fiestas, y dile a los hijos de Israel. Entonces alguien dice, vea, ahí dice que es para los hijos de Israel. Tengan en cuenta que en este momento, cuando está dándose este texto, no existe la nación de Israel. No existe el país que hoy conocemos como Israel. Existe un pueblo que se llama el pueblo de Israel, que es descendiente de Jacob, que luego le cambia a Dios el nombre y le pone Israel a Jacob. Entonces dice, estas son a los hijos de Israel, es decir, a los descendientes de Jacob. Todavía no hay país de Israel para que alguien diga, vea, eso es solo para los judíos, eso es solo para Israel. No, todavía no está la nación. Está hablando de todos los descendientes de Jacob, por supuesto descendientes de Abraham. Y recuerde usted que en la carta a los Gálatas Pablo dice, si alguno está en el Mesías, linaje de Abraham es. O sea, descendiente de Abraham es. Es como que quiere decir que todos hacemos parte del pueblo de Israel. Que eso lo va a decir en la carta a los Efesios Pablo, cuando les dice, antes de que tuvieran al Mesías, no tenían ciudadanía, no tenían pacto, no tenían promesa, no tenían Dios, no tenían Mesías. Pero ahora que están en el todo, en lo que estaban lejos, ahora ustedes han sido cercanos. Es decir, ahora tenemos ciudadanía, y entonces ahí es cuando viene un concepto que hablaremos también en un futuro. Lo que tenemos es material. En cada episodio les vivo diciendo, hablaremos, pero nos toca esperarnos hasta que llegue ese día. La ciudadanía de Israel, cuando alguien dice, es que somos Israel espiritual. Vamos a comprobar si eso lo dice la Biblia, porque la Biblia no habla de un Israel espiritual. Eso es como que a un niño lo adopten en una familia y le digan, usted es hijo nuestro, pero espiritualmente, mentalmente. No, si hay una adopción tiene todos los derechos y nosotros hemos sido adoptados y tenemos todos los derechos. Entonces acá en Levíticos 23 se ratifica el mandato para todos los que son pertenecientes al pueblo de Israel. Vuelvo y digo, no a la nación de Israel de hoy, sino al pueblo de Israel que está establecido en la palabra de Dios. Ahora hay algo interesante y seguimos en este proceso del día de reposo. Ya vimos el mandamiento, ya vimos la razón del mandamiento, ya vimos la ratificación del mandamiento y el grupo que Dios dice es para mis hijos. Mis hijos son los que tienen que cumplir el día de reposo. ¿Sí? Mis hijos son los que tienen que cumplir el día de reposo. Ahora, he extractado una bendición que me parece espectacular en el libro de Isaías, el profeta Isaías. El profeta Isaías en el capítulo 58, versículo 13 y versículo 14 dice esto. Si detienes tu pie el día de reposo para no hacer lo que te plazca en mi día santo, es decir que el que está hablando es Dios, en mi día santo, si llamas al día de reposo tu delicia, santo, glorioso del Señor, y lo honras, no yendo en tus propios caminos, ni buscando tus propios placeres, ni hablando de tus propios asuntos, entonces el Señor será tu delicia. Te haré subir sobre las alturas de la tierra, te alimentaré con la herencia de tu padre Jacob, porque lo habló la boca del Señor. Entonces vea, Isaías está profetizando esto en el versículo 13 del capítulo 58. Y este capítulo 58, alguien dice, esta bendición no es para nosotros, pero lo interesante es que el capítulo 58 de Isaías, la primera parte, del versículo 1 al 12, nos va a hablar del ayuno. Y ese es el texto preferido en muchísimos lugares cuando hablan del ayuno. Es tal el ayuno que yo escogí.
que dejes ir libre al hambriento, que compartas el pan con el hambriento, dejes ir libres a los que les tienes yugo, que vistas al desnudo, todo eso. Y se enseña sobre el ayuno y se enseña que así hay que ayunar y todo. Lo que pasa es que estamos descontextualizados. El ayuno del que se habla ahí es el ayuno que el pueblo de Israel hacía en el día de expiación. El día de expiación, que se conoce en hebreo como Yom Kippur, ¿sí? Era ese ayuno que se hacía. Ahí no está hablando del ayuno de los sábados, ahí no está hablando de un retiro de ayuno, está hablando del ayuno que está basado en el capítulo 23 del libro de Levítico. Y luego va a hablar de las bendiciones que le va a dar al que cumpla el día de reposo. Entonces, des en cuenta una cosa que pasa. Cuando nosotros interpretamos la Biblia en nuestro acomodo, empezamos a encontrar cosas que uno dice, pero yo no sabía eso. Es verdad, porque lamentablemente nos enseñaron con las bases que otro enseñó y otro, y la enseñanza se empezó a transmitir y se transmitió fuera de contexto. De pronto con muy buena intención, pero fuera de contexto. ¿Qué nos corresponde hacer? En lo que haya que poner orden, hay que poner orden. Y yo vuelvo y le ratifico, no tiene usted que cambiar de perfil religioso ni nada. Ahí es que corregir, algunas cosas hay que corregirlas, ¿sí? Porque si uno conoce que algo no lo está haciendo bien y lo sigue haciendo, la Biblia dice que eso se llama un necio. Entonces ve acá, Isaías, a través del profeta Isaías, Dios prometió una gran bendición al que guarda el día de reposo y le dice, y al que lo haga, lo llame día santo, día de delicia, día espectacular, que no hables de tus negocios ni hables, sino que estés conmigo. Yo le daré la bendición de tu padre Jacob. ¿Cuál es la bendición del padre Jacob? Es decir, al que le cambiaron el nombre de Israel. Parte de la bendición de Jacob implica la bendición financiera y material. Cuando Jacob está huyendo de su hermano Esaú, porque Esaú lo quiere matar, Jacob se va sin nada. ¿Sí? Bueno, lleva su bordón y una maletica, como dice más adelante, él mismo. Y él se va, y él le dice un día a Dios, le dice, si yo voy a este lugar y tú me das comida, ¿sí? Tú me das comida y vestido, yo te daré el diezmo de todo lo que obtenga. Y dice la Biblia que cuando él regresó y se encuentra con Esaú, traía campamentos grandes, traía mucho ganado, de muchas especies, traía hasta 4 esposas, traía 13 hijos. O sea, le fue súper bien. Ahora no quiere decir que Dios le va a dar a usted 13 hijos, ni 4 esposas si usted es hombre. Pero la referencia bíblica de Isaías 58:14 es, te voy a dar una bendición como el que no tiene nada, confía en mí y yo lo bendigo. Por supuesto tiene que trabajar, ¿no? Porque la bendición de Dios no es sobre la nada. Tú trabajas, Dios bendice eso. Vamos a hablar un día de estos sobre cuál es la base de nuestras raíces de la fe para la prosperidad integral, no solo económica. Esa es la bendición que Dios promete a aquel que guarda y santifica el día de reposo. Pero nos vamos acercando al dilema. Pero eso es para nosotros, pero nosotros lo tenemos que cumplir. Pero eso no es solo para el pueblo de Israel, para el pueblo judío o los seguidores de la línea de los adventistas. Eso es solo para ellos, eso es legalizar. Vamos acercándonos al punto principal. Y el punto principal es el Mesías. ¿Qué dijo Yeshua, Jesús? ¿Qué enseñó y qué practicó? Entonces la primera base para tener en claro si él lo iba a enseñar o no es Mateo 5:17 al 19. Dice el Mesías, esto lo dijo él en el Sermón del Monte, no penséis que vine a abrogar la ley o los profetas. No vine a abrogar, sino a dar cumplimiento. Porque de cierto os digo, cuando dice os digo, recuerden que eso es una traducción castellana, porque no es que el Mesías hablara así, os, y estáis, y vosotros, no me imagino al Mesías hablando como español clásico. Porque de cierto os digo, hasta que pase el cielo y la tierra, de ningún modo pasará una jota, que no era jota porque en el hebreo no había jotas, era una yot, pero ahí lo tradujeron jota. Ni un trazo de la ley hasta que todo se haya cumplido. Entonces la sentencia es, el Mesías viene y deja algo bien claro y estipulado. Yo no vine a anular la ley. Si él no vino a anular la ley, no anuló el día de reposo. Y esto bastaría para cerrar el capítulo de la famosa discusión, la ley y la gracia. Que los dos han coexistido desde el comienzo y hasta el final van a estar, la ley y la gracia. Pero el Mesías viene y les dice a todos los que lo están escuchando en su primer sermón, en la entrada pues a su enseñanza, yo no vine a anular la ley y los profetas. Y si él anuló algo, entonces miente.
Y el problema de todo este lío que tenemos con la interpretación de lo que se llama Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, mal llamado, porque la Biblia debería ser solo un bloque, son las interpretaciones que se dan acerca de lo que Pablo enseñó. Que Pablo no enseñó eso, pero no es nuestro tema. Nuestro tema hoy es quién cambió el día de reposo y por qué. Luego miraremos lo que Pablo piensa acerca de todos los conceptos acerca de la ley. Claro, el origen del mandamiento, la razón del mandamiento, la ratificación del mandamiento y la bendición del mandamiento. Eso ya está claro, hasta aquí. No les estoy pretendiendo resumir toda una doctrina que está a lo largo de la escritura en solo unos minutos, pero de eso se trata, de que tengamos puntadas iniciales para investigar más. Lo cumplió el Mesías, porque una de las cosas que uno debe tener claro es que si el Mesías ordena algo, él debe ser cumplidor de esa ordenanza. Entonces está en Lucas 4, 16, 17, dice, fue a Nazaret, donde se había criado, y el día de reposo entró en la sinagoga. Por supuesto que es una sinagoga porque está en un contexto judío, y en ese tiempo no hay iglesias, ni hay estadios, ni nada. Tiene que ser una sinagoga, ¿sí? Las cuales se han hecho desde hace tiempo dentro del pueblo de Israel, y eso lo puede ver usted en un manual de historia del pueblo de Israel. Entró a la sinagoga, versículo 16, y conforme a su costumbre, se levantó a leer. Es decir, que él tenía por costumbre ir a la sinagoga. ¿A qué? Pues a celebrar la reunión que se celebraba el día de reposo. Y encima de ir a la sinagoga a celebrar el día de reposo, se levantó a leer. Y le fue entregado el rollo del profeta Isaías. Oh, qué curioso, Isaías. O sea que él cree en el profeta Isaías, en lo que acabé de leer de la bendición. Fue entregado el rollo del profeta Isaías, lo desenrolló el volumen y halló el lugar donde estaba escrito. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ungió para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y restauración de vista a los ciegos, y a enviar a libertad a los oprimidos, a proclamar el año favorable al Señor. Y habiendo envuelto en rollo, lo devolvió al asistente y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Vean lo que está pasando acá. Fue el día de reposo a la sinagoga. ¿La Biblia habla de que hay ir a la sinagoga el día de reposo? No. Pero la Biblia dice que es un día de santa convocación. Está en el libro de Levítico capítulo 23. Se lo puede leer ahí. Santa convocación, es decir, que el pueblo se debería reunir. Por eso lo hacen. ¿Es obligatorio ir a una sinagoga? No. Si usted pertenece a la fe judía y está en el judaísmo, pues ese es su lugar de reunión. Vaya a la sinagoga. Si usted está en un lugar que se ha llamado comunidad o congregación o iglesia, a pesar de que todos esos son conceptos que hay que evaluarlos, pues asista a ese lugar, es lo que está diciendo acá, como era su costumbre. Ahora, aquí viene una pregunta bien interesante que muchas personas hacen con muchísima razón. ¿Por qué el Mesías nunca enseñó sobre cómo se hacía el día de reposo? Porque él nunca dijo, vea, el día de reposo tienen que reunirse a tal hora y hagan esto y esto. Y ya, ¿por qué nunca enseñó eso? Hacemos una pequeñita pausa y continuamos con nuestro tema. Escucha también a Wilson Méndez en Spotify. Búscalo como Raíces de la Fe y suscríbete al podcast. ¿Por qué el Mesías nunca enseñó de cómo se hacía el día de reposo y qué tocaba hacer en él? Por una sencilla razón. Porque el pueblo de Israel, en el momento en que el Mesías está ahí, es muy dado a cumplir todo lo que son ordenanzas de ritos, ¿sí? De ritos. Y no es que el día de reposo sea un rito. Lo que se hacía en el día de reposo era un rito. El día de reposo es un mandamiento. Lo que se hace en el día de reposo es un rito. Es como usted. Si usted tiene por costumbre ir a una congregación, el congregarse es una ordenanza de Dios. Lo que hace dentro de ese día son ritos, y no estoy diciendo que eso sea malo, eso al contrario, eso nutre la fe y es muy bueno. Pero en el tiempo del Mesías, los judíos que estaban a su alrededor, la mayoría, no todos, pero la mayoría, ya sabían cómo se hacía el día de reposo. Entonces tenían una estructura heredada de la tradición de muchos sabios antes de él. Y entonces tenían un horario de reunión, una elaboración sobre ciertas oraciones, sobre ciertos cantos, sobre cierta enseñanza, y eso era lo que se hacía. La mayoría
de judíos que asistían a una sinagoga, eso lo hacían a la perfección, pero eran perversos, eran malos, muchos eran perversos, muchos eran malos. Entonces, ¿qué necesitaba el Mesías enseñarles? ¿A hacer el día de reposo, a hacer su reunión o a cambiar su alma? Ese fue su punto específico. Por eso hubo tantos choques con él. Hubo tantos choques con él. Y hay uno de los que está narrado en casi todos los evangelios y es: trajeron al Mesías un paralítico que llevaba tantos años paralítico el día de reposo y él lo sanó. Y llegaron algunos de los fariseos a censurarlo. Entonces la mayoría de personas interpretan, ¿sí se da cuenta que el día de reposo él lo quebrantó? No, lo que pasa es que había un grupo en ese momento que decían que si alguien sanaba el día de reposo estaba quebrantándolo, pero eso no está en la Biblia, eso no estaba en las Escrituras. Eso no estaba en las Escrituras. Bueno, no estaba en la Biblia porque la Biblia no existía. Las Escrituras, ¿sí? Que ya lo hablamos, que se refiere al Tanaj o Antiguo Testamento. Eso no estaba. En el Tanaj no se dice que estaba prohibido sanar el día de reposo. Esa fue una ley que establecieron algunos sectores del judaísmo de ese tiempo. Entonces, por eso lo criticaban. Ahora, también habían unos conceptos de tradición oral, la tradición oral judía, que luego se va a plasmar en el Talmud. Decía, cuando venga el Mesías va a sanar de lepra al pueblo, va a sanar a los paralíticos, va a sanar a los ciegos. Eso lo decía la tradición oral y también está escrito en los profetas. Entonces, por eso es que en los 4 evangelios se centran tanto en las sanidades del Mesías. Usted puede decir, esto es para demostrarnos a nosotros que Él es nuestro sanador. Ok, perfecto, sí. Pero los evangelios lo que quieren comprobar a la luz de la legislación judía es que Él cumplió los requisitos para ser el Mesías. Por eso es que enfatiza tanto, sanó el día de reposo, liberó el día de reposo, le trajeron personas endemoniadas y las liberó. Día de reposo, día de reposo. Lo otro es que el día de reposo se había convertido, y hoy también ya lo han convertido en eso muchos sectores religiosos judíos, en un día muy triste, en un día muy apagado, en un día en que uno no puede ni moverse, ni saltar, ni nada, porque se supone que quebranta la ley rabínica, no la ley bíblica. Entonces, en ese momento el día de reposo se había convertido en un día muy pesado, de mucha tradición. Entonces el Mesías viene y va, por eso sana tanto el día de reposo. Primero porque va a demostrar que el día de reposo no es para idolatrarlo, como ocurre por muchas personas, aún en la actualidad. Muchas personas idolatran el día de reposo. Entonces el día de reposo casi que se les convierte en algo más importante que Dios. Cuando en Isaías 58 dijo, día santo, día de delicia, día hermoso, día de gozo. Y entonces hay personas, y yo respeto este concepto, pero tengo que hablarlo, y por eso me odiarán más y me van a discriminar más porque ya, o sea, yo ya soy tachado de, mejor dicho, de lo peor. Pero desde que a mí me demuestren las cosas con la Biblia, yo las corrijo. Si me la van a demostrar con un conjunto de leyes y pensamientos del pueblo, del judaísmo y eso, yo tengo la opción de escoger o no escoger. O si me lo van a demostrar con tratados teológicos de la alta crítica y de teólogos de la Iglesia Católica y todo eso, yo tengo la oportunidad de decir, ok, esa es su interpretación, pero yo quiero ver lo que dice la Biblia. Y hago constar que mi interpretación bíblica no es literalista. Algún día no sé si lo podemos hacer o hacemos un curso anexo, pero me gustaría que habláramos de las clases de hermenéutica y de exégesis que hay para interpretar la Biblia. Exégesis literal, dogmática, exégesis alegórica o liberal. Esas son escuelas de interpretación bíblica. Y yo no estoy ceñido a la literal, en absoluto, sería absurdo. Pero tampoco pueden comprobarle a uno asuntos bíblicos con libros o con pensamientos alternos, que son opcionales. Entonces el maestro Yeshua, Jesús, ¿por qué no enseñó sobre cómo se hacía el Shabbat? Porque eso lo sabían hacer a la perfección. Por eso no se trató, un día no encontrará usted un evangelio que diga, y el Mesías les dio una explicación, ¿cómo haces el Shabbat? Haz el Shabbat iniciándolo el viernes en la noche y haz esto, esto y esto. Luego en la mañana, No, eso lo hacían a la perfección, el rito. Pero su esencia de vida no era una vida santa, no era una vida consagrada, como ocurre hoy. Hoy personas que han idolatrado el día de reposo y pueden ser personas malas, pueden hacer cosas horribles incluso el día de reposo, pero como lo cumplen, entonces creen que están obedeciendo a Dios perfectamente y no. Ahora, es necesario hacer las dos cosas, ¿no? Yo no puedo decir que hago la cuestión del rito y eso perfectamente
y esto lo hago mediocremente, o hago esto perfectamente y la cuestión de la consagración y toda la forma la hago mediocremente. No, debe haber un equilibrio. ¿Sí? Entonces el Mesías lo ratificó en su enseñanza, no vine a anular la ley, luego lo cumplió, era su costumbre ir el día de reposo a la sinagoga. Ahora, cuando uno dice que uno es cristiano, o que uno es mesiánico, o que uno es judío mesiánico, lo que quiera que cada persona confiese como su fe, debe hacerlo a la luz de imitar al Mesías. Debe hacer a la luz de imitar al Mesías. Entonces, ¿cómo se cambió el día de reposo? ¿Por qué se dejó de hacer el día de reposo si la Biblia establecía que el día de reposo era el día séptimo? ¿Sí? Ahora, quiero aquí dar un punto como acotación. Mateo capítulo 24, el Mesías está hablando de unas profecías que se van a cumplir en el año 70 después del Mesías, que es la destrucción del templo, y él dice una frase: orad por tanto que vuestra huida no sea en invierno, ni en Shabbat, ni en día de reposo. O sea, él les está hablando a futuro. Cuando estas cosas pasen, oren para que no tengan que huir en invierno ni en día de reposo. Si él hubiera anulado el día de reposo, no hubiera dicho acá el día de reposo. Pero les dijo, en un futuro les va a tocar huir. Oren para que no les toque huir ni en invierno ni en día de reposo. Porque el día de reposo tenía que ser algo alegre, tenía que ser algo de bendición y de gozo. Entonces, si van a huir el día de reposo y los están persiguiendo, el día de reposo va a cambiar de connotación y se va a volver algo triste. Es como cuando usted celebra su cumpleaños y es una cosa espectacular y hace una cosa bien hermosa, y de repente su mascota se muere el día del cumpleaños. Su día de cumpleaños cambia de connotación. Todas las veces se va a acordar es que la mascota murió, que Dios no permita que eso pase con los que tienen mascota. Entonces por eso el Mesías les dice, entonces él le está ratificando que el día de reposo viene para allá, para el futuro. De hecho, en Levíticos 23 dice que el día de reposo será santa convocación y convocación perpetua. Ahí hay unas interpretaciones sobre la palabra perpetua, pero está diciendo, será perpetua, será para siempre mientras que haya humanidad. Entonces ahora nos vamos a centrar en algo que es lo más puntual acá. ¿Cómo sabemos cuándo es el día de reposo? Es interesante que si usted utiliza una Biblia Reina Valera, va a encontrar que cuando dice en el Nuevo Testamento, y era día de reposo, abajo en la parte inferior de las hojas, va a encontrar un texto que dice, aquí equivale a sábado. En todas dice, aquí equivale a sábado. Entonces uno debería de preguntarse, si todo esto ocurría el día de reposo que equivale a sábado, ¿por qué se empezó a cambiar la tradición y por qué se cambió a que el día del Señor es el domingo? Entonces aclaremos el primer punto. Los días en la Biblia no tenían nombre. El único día que tenía nombre era el día séptimo, que se llamaba Shabbat, día de reposo. De resto son día primero, día segundo, día tercero, día cuarto, día quinto, día sexto y día de Shabbat. Así se llaman en la Biblia. No hay lunes, martes, miércoles, no es así. Entonces, el día que era el día de Dios era el día de Shabbat, así se llamaba. ¿Cómo sabían ellos cuándo era el día de Shabbat si no tenían calendarios, no tenían aplicaciones? En el desierto, Dios los orientó para que supieran cuándo era el día de Shabbat. Entonces dice que Dios les iba a mandar maná 6 días y el sexto día caía una doble porción de maná. Entonces cuando caía doble porción de maná y ellos veían que había más maná que el resto de los días, sabían que al día siguiente era día de reposo porque no tocaba salir a recoger. Por ahí hay historias de gente que salió a recoger y ya no había nada porque no obedecieron el mandato. Entonces Dios sí tiene un día definido como día de reposo. No es como que cada uno diga, es que cada uno celebra su día de reposo. No, Dios estableció. ¿Por qué? Porque ese día Él estableció que fuera santa convocación, que hubiese una reunión, que hubiese alegría, ¿sí? Que hubiese comida, que hubiese día de fiesta, y todo eso está establecido en la palabra. Entonces sí hay un día específico. ¿Ellos sabían que era sábado? No, no se llamaba sábado. No se llamaba sábado. Pero sabían que el día de reposo era ese día indicado. Cuando ellos pasan el desierto y conquistan la tierra prometida, siguen celebrando el día de Shabbat, ya no cae maná. Pero hombre, 40 años dándose cuenta cuándo es el día de reposo, basta que alguien pase a la tierra prometida y diga, hoy es día de reposo porque yo conté desde el día que cayó maná la última vez. Y es simplemente, y en Israel siempre se preocuparon por tener claro ese concepto. Todavía no se llama sábado ni domingo ni nada.
Dicen algunos historiadores que los nombres de los días vienen de la tradición sumeria, ¿sí? Que los asumió el Imperio Romano en el siglo IV y que los días fueron asumidos con nombre en honor a deidades que eran representadas por los planetas o por ¿cómo se llama? Sus satélites naturales. En este caso, el de la Tierra, el lunes, es en honor a la Luna, ¿sí? Martes, en honor a Marte. Miércoles, Mercurio. Jueves, por Júpiter. Viernes, por Venus. Y en la tradición sumeria y anterior a la Iglesia Católica del siglo IV, que es la que asume los nombres de los días, anterior el sábado era Saturday, ¿sí? Y el domingo era el día del dios Sol. Cuando el Imperio Romano tomó el control de la religión universal, él asumió los días de la tradición sumeria, que eran 7. ¿Por qué son 7 días los días de la semana? Porque se considera que la luna tiene su ciclo en un mes y que cada cuarto de ciclo dura 7 días. Entonces, luna llena, cuarto de menguante, luna nueva, cuarto creciente. Cada cuarto de luna dura 7 días, ¿sí? Cada cuarto de luna dura 7 días. Entonces, por eso se asumía que la semana también tenía 7 días. Hombre, la Biblia ya lo decía. Ya la Biblia decía que eran 6 días y un día séptimo y volvíamos a comenzar, pero bueno, ya encontraron la explicación de que era por los ciclos de la luna en las semanas. Entonces, la Iglesia romana asume 5 nombres de los días por la tradición sumeria o anterior, sea el pueblo que sea. Estoy tomando el perfil histórico que dice que eran los sumerios. Hay otros perfiles históricos, pero ya venían esos nombres en honor a deidades. Cuando se establece la Iglesia romana, lo que hacen en los concilios es que toman 5 días de esa tradición y dejan lunes, martes, miércoles. Bueno, eso es traducido del latín a nosotros. Lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Y el sábado, lo dejaron sábado porque ahí sí tuvieron en cuenta la tradición judía de que se llamara Shabbat. Y dejaron que el primer día se llamara domingo por la palabra Dominicus, que era el día del Señor. ¿Por qué lo llamó la Iglesia Católica el día del Señor? Porque afirma que el Mesías resucitó el domingo. Entonces, por eso la Iglesia Universal cambió el día de reposo y usted lo puede comprobar en el Catecismo de la Iglesia Católica. El Catecismo de la Iglesia Católica dice, nosotros no celebramos el día del Señor el sábado como lo hacen los judíos. Nosotros celebramos el día del Señor el domingo porque el Señor Jesucristo resucitó un domingo. Ahora, ¿Él resucitó un domingo? No es verdad. El Mesías dijo en una ocasión, la señal de mi resurrección va a ser como la señal del profeta Jonás, que estuvo en el vientre de la tierra 3 días y 3 noches. Nosotros tenemos que tener en cuenta cómo se cuenta un día desde el perfil bíblico. No estoy diciendo judío, bíblico. Bíblicamente los días comienzan en la noche. Porque dice en el libro de Génesis, y fue la tarde y la mañana el día primero, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Por supuesto que nosotros sabemos que esos días no son días 24 horas, pero se está dando un concepto. Primero comienza la tarde y luego sigue el día, dentro del día bíblico. Por eso es que en el calendario judío, ratificado por la Biblia, el día comienza a las 6 de la tarde de nuestros días en el occidente. Por ejemplo, el día de reposo comienza el viernes en la tarde y se acaba el sábado en la tarde. Por supuesto que nosotros no podemos llevar eso a nuestra práctica porque estamos en otro contexto y con otro calendario. Pero bíblicamente es así. Era así. Comenzaba en la noche y terminaba en el día. Entonces, lo que dijo el Mesías, que él iba a estar muerto 3 noches y 3 días. Ahora, vamos a contar si se cumple eso para que él resucite el domingo. Se supone que murió el viernes en la tarde. Entonces, una tarde del viernes en la tarde. Sábado en la tarde, 2 tardes. Domingo en la mañana, 3 tardes. Ahora ya cumplió la mitad de su profecía, que iba a estar muerto 3 tardes, 3 noches y 3 días. Ahora contemos las noches. Viernes en la noche, 1 noche. Sábado en la noche, 2 noches. Y el domingo en la noche no estuvo muerto. Entonces, o el Mesías no sabía contar o no resucitó el domingo. ¿Cuál es la respuesta? No resucitó el domingo. ¿Y se puede comprobar cuándo resucitó el Mesías? Sí se puede comprobar cuándo resucitó el Mesías.
no fue el domingo. Entonces, si el Mesías no resucitó el domingo, se cae la base de la Iglesia Católica Universal de que se cambió el día del Señor del sábado al domingo porque Él resucitó el domingo. No resucitó el domingo. Si no resucitó el domingo, el haber cambiado el día del Señor al sábado por el domingo es un asunto erróneo. Erróneo. De hecho, una de las teorías que hay de cuándo resucitó el Mesías es que Él resucitó en Shabbat, el día de reposo. Y eso hay que observarlo. Hay que investigarlo. En el futuro lo haremos. Desde ese momento, la tradición católica y la religión católica, que fue la Iglesia Universal, estableció que el día del Señor iba a ser el domingo y que el día de reposo para los judíos seguiría siendo el sábado, ahora ya con ese calendario romanizado. La tradición judía asumió el calendario de Occidente para unir el calendario solar con el lunar, que es el de la tradición bíblica, el lunar, y hizo la unión y determinó que se iban a guiar por esos días de la semana, teniendo en cuenta que la Iglesia Católica estableció que el primer día de la semana es el domingo. Entonces el séptimo día de la semana es el sábado. Entonces por eso es que la tradición judía tiene su reunión del Día del Señor el sábado. Por eso hay algunas comunidades que lo hacen el sábado. Ahora, como tal diríamos nosotros, ¿se está quebrantando el Día del Señor? Cuando nosotros asumimos que la Iglesia Universal, que paganizó la fe, que tomó conceptos de grupos paganos y estableció un día diferente para no parecerse a lo que decían lo del pueblo de Israel, sí se está quebrantando el mandamiento. El mandamiento es el día séptimo. Y la iglesia misma determinó que el día séptimo es el sábado. Por eso la Biblia, Reina Valera, dice aquí equivale a sábado, porque lo está viendo desde una perspectiva moderna. Desde una perspectiva moderna. Ahora, hay otro asunto que no sé si lo tratamos en otro episodio o no, todavía no lo tengo planeado, no está proyectado. Y es entonces cómo se hace el día de reposo. La Biblia no dice cómo se hace el día de reposo. Cuando usted a alguien le dice es que el día de reposo lo tiene que hacer así, 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 porque esta es la tradición del pueblo judío. Es una opción que usted tiene, pero en la Biblia no dice cómo se hace. Es una opción. Ahora, si usted, y esto lo digo con respeto, pero con un poquitico de energía, si usted ha asumido que va a tomar toda la tradición judía para celebrar el día de reposo, no piense que por esto es superior a los otros perfiles religiosos. No piense por eso que es mejor que otros o que está más cerca de Dios. Eso no es cierto. La esencia es que el día de reposo no se debe trabajar. La esencia es, a lo largo del estudio de la Escritura, es que el pueblo, Dios dijo, no salgan de sus tiendas, es decir, quédense en sus casas. El propósito del día de reposo es recordar que Dios creó todo en 6 días, descansó el séptimo. Que ellos tienen una familia y que se deben concentrar en su familia y en Dios. Y reposar de todo negocio y de todo trabajo. Ese es el principio bíblico. Hay algunas personas que han determinado que van a iniciar su día de reposo el viernes a las 6 de la tarde. Ok, está muy bien, perfecto, se está ciñendo a la Escritura. Se está ciñendo a la Escritura. Pero no pueden condenar al que dice el día de reposo lo voy a hacer el día sábado. Ahora, yo estoy en contra de que alguien haga el día del Señor el día domingo. No, porque en realidad la Biblia no dice que ese es el día para la enseñanza. La Biblia no dice, y ese es el día del culto. La Biblia no establece cuándo. Pero sí establece que hay un día que se debe dejar de trabajar. Y es el día séptimo. Entonces, indistintamente, usted se puede reunir el domingo, el lunes, el martes, el que quiera. Pero el día del Señor, el día que Él estableció, fue el séptimo día. Y nosotros hemos asumido, de acuerdo a la cultura occidental, de acuerdo a lo que se ha hecho, incluso el pueblo judío ha dicho, sí, el día séptimo lo vamos a tomar como el día sábado. De acuerdo, pero no estoy condenando acá a quien se reúne a la enseñanza el domingo, no. El día de reposo es para reposar. El día de reposo es para que usted tenga una convocatoria con su gente para hablar de Dios. Y con su familia, y con su familia, y con su familia. Vean que ese es un principio muy bonito. Y yo digo, si muchas familias tuvieran en cuenta de que el día del Señor es para estar con la familia y para estar con Dios, tendríamos familias diferentes, tendríamos familias más fortalecidas. ¿Está establecido y está en vigencia el día de reposo? Bíblicamente sí. Si usted lo quiere negar y por conceptos teológicos católicos o de otro perfil religioso lo quiere negar, tiene que mirar si eso está a la luz de la Escritura. Ahora vuelvo y le digo, una cosa es lo que pasa en el tiempo bíblico y otra cosa es cómo se aplica hoy en nuestros días.
pero ese mandamiento dice la Biblia que era una celebración o una fiesta perpetua. Y así está establecido. Si nosotros no entendemos estos temas que son desde el punto de vista de Dios, no humanos, son desde el punto de vista de Dios, es muy probable que estemos interpretando algunas cosas de la Biblia de manera equivocada. Y si la Biblia nos da señales para tener el camino correcto y usted rompe esas señales o las anula o las cambia, es muy probable que no vaya por el camino que Dios quiere para nosotros. Las señales en una carretera, las señales de tránsito, son para evitar que usted se accidente y para evitar que usted muera o que le cause daño a las personas. Las señales en la Biblia son para evitar que nosotros nos desviemos. El capítulo 23 del libro de Levítico dice, y estas son las fiestas, esa fue la traducción que le dieron a esa palabra. Pero la palabra moedim quiere decir también, estas son las señales. Señales. Hagan de cuenta una carretera con señales. Entonces, piensen esto. Si nosotros hemos cambiado muchas de las cosas que Dios nos dio originalmente, es muy probable que no estemos en el camino de Él, no de una religión, de Él, en el camino de Él. Entonces sí tenemos que retomar este asunto muy seriamente. Lo que pasa es que, vea, para nuestros tiempos se ha tomado más en cuenta la tradición de la iglesia romana, lo que ellos han enseñado y lo que determinaron sus famosos padres de la iglesia, y los papas y todo eso, que en la gran mayoría de ellos, muchos de ellos ni siquiera creen en Dios. Muchos de ellos lo que están es en un sistema religioso. Y el pueblo cristiano, el pueblo seguidor del Mesías, ha preferido seguir esos conceptos antes de ceñirse a lo que dice la Escritura. Y ahí es donde uno tiene que reflexionar y decir, me es necesario obedecer primero a Dios antes que a los hombres. ¿Tenemos que hacer rectificaciones en algunas cosas? Yo creo que sí. El día de reposo, el día de dejar de trabajar, el día de estar con Dios y con la familia, es el día que Dios estableció. Los demás días no se pueden llamar día del Señor. El único día del Señor es el día que Él estableció. Ahora usted lo evalúa. Y a la luz de la Escritura, podemos demostrar que Pablo, en el libro de los Hechos, siempre que llegó a una comunidad, llegó primero a una sinagoga que estaba establecida en ese pueblo. Y llegó segundo a enseñar el día de reposo. Pablo lo dijo y lo hizo. Y él ratificó ese mandamiento. Pablo nunca estuvo en contra de eso. Si a usted le gusta la historia, lo invito a que lea un historiador que es judío, que se llama Mario Saban. Mario Saban tiene 2 libros que me parecen interesantísimos. Él no cree que el Mesías, que Jesús es el Mesías prometido, pero él cree que Jesús era judío y era un rabino. Y Pablo también. Él tiene un libro que se llama El judaísmo de Jesús y otro que se llama El judaísmo de Pablo. Cuando usted lee esos libros a la luz de la Escritura, usted se va a dar cuenta que ni el Mesías cambió de religión ni de fe ni vino a poner una nueva, sino que hizo correcciones de la fe, que no se llama como la quiera llamar, no tiene un nombre, es la fe de Dios. Y Pablo lo que hizo fue eso. Algún día vamos a hablar de Pablo. Hemos llegado al final de este episodio de Raíces de la Fe. Si usted tiene alguna pregunta o si usted tiene un punto de vista diferente y está basado en la Escritura, puede compartírnoslo. Escríbanos al correo raicesdelafe1@gmail.com. Suscríbase a este canal de YouTube. Si está apareciendo en rojo este botoncito de acá abajo, es porque usted todavía no se ha suscrito. Suscríbase, dele clic a la campanita y dele clic a me gusta. Ahora, si no le gusta, dele no me gusta. Pero quisiéramos que nos contara por qué no le llega a gustar. Si es el contenido. Si es el contenido, díganos por qué no le gusta y lo podemos hablar. Recuerden que hay cosas en las que nadie puede decir que tiene la última palabra. Eso sería fatal. Pero podemos llegar a un análisis de lo que dice la Escritura. Síganos también en Instagram y síganos en nuestro perfil de Facebook. Siempre aparecemos en todas partes como Raíces de la Fe. Correo electrónico raicesdelafe1@gmail. Y pueden escuchar el podcast en Spotify y en iVoox, ¿sí? En Spotify y en iVoox también aparecemos como Raíces de la Fe. Si quiere tener contacto con nosotros, próximamente vamos a agregar en nuestro perfil de Facebook un botón para que tenga contacto por WhatsApp. Muchísimas gracias a todos, 1000 bendiciones. Escucha también a Wilson Méndez en Spotify. Búscalo como Raíces de la Fe y suscríbete al podcast.